teoría de la producción, con la parte de los costos y con la parte del equilibrio. Estas son las tres cosas que vamos a ver ahorita, de manera sintética. No se trata de repetir la clase, se trata simplemente de destacar los elementos más importantes. E importante también, si yo no digo algo acá, no significa que no va a entrar en el examen. Lo que estamos es señalando los aspectos más importantes, pero también hay aspectos que están en las presentaciones que ustedes tienen que saber, ¿ok? Para el examen. ¿Listo? Cuando hablamos de la teoría de la producción, ustedes van a decir, hey, el profesor puso nuevamente la pregunta de la tarea. No, es que estos son los elementos más importantes para el examen. Cuando vemos la teoría de la producción, siempre les hice saber que el corto plazo es muy importante porque es el que nos permite a nosotros comprender cómo varían las cosas cuando afectamos el factor trabajo. Y vuelvo a insistir, cuando hablamos de producción, en el corto plazo, lo que está cambiando es el trabajo. Lo que está fijo es el capital. Eso es lo que significan los números que están acá. Perdón. Sí. ¿Eso para una mujer? Sí, esta también la voy a mandar. Claro. Sí, recordar. Nuevamente, como decía en la tarea, cuando hablamos de corto plazo, ¿qué es lo importante en el corto plazo? Que yo puedo variar mi factor trabajo. ¿Y cómo lo varío? De uno en uno. Nunca se van a complicar de eso, ¿ok? De uno en uno. Vamos a variarlo. Ok, pero yo varío mi trabajo ¿para qué? Para producir algo. Ese es el objetivo con el cual yo estoy cambiando mi trabajo. Si tengo un capital ahí y tengo personas que puedo contratar, las contrato para algo. Y ese algo tiene que ver con producción. Por eso aparece una tercera columna que normalmente es dada para que ustedes la conozcan, porque son funciones de producción que dependerán del negocio en el cual estemos dedicados. Sí. Solo para ver si entiendo, cuando usted se refiere a la primera columna, está hablando de mano de obra, nada más. Es correcto, cantidad de trabajo. Y cuando hablamos de capital, no necesariamente es dinero. No es dinero. Es máquinas. Es maquinaria. Maquinaria. Así es. En una de las presentaciones aparecen lo que son los factores de producción. No está aquí porque no voy a dar una clase otra vez de lo mismo, pero es importante recordar que en los análisis que hacemos siempre vamos a variar mano de obra y capital, viendo capital como maquinaria. En el largo plazo es cuando puedes variar los dos, pero aquí estamos destacando el corto plazo donde solo uno de los dos cambia y es el trabajo. Y también es importante que los argumentos por los cuales cambia el trabajo en el corto plazo lo tengan para el examen. ¿Qué quiero decir? No es tan fácil que yo decida comprar más maquinaria para aumentar o duplicar mi producción. Eso lo puedo hacer a largo plazo. Pero a corto plazo la única forma, teoría, que puedo incrementar mi producción es cambiando mi factor de trabajo solamente. Cambio mi factor de trabajo, obtengo una producción total, hasta ahí no hay nada, y aparecen nuevamente los conceptos de producto medio y producto marginal. ¿Qué es mi producto medio? Mi producción total dividido entre la cantidad del factor variable. ¿Ok? Mi producción total dividido entre la cantidad del factor variable. ¿Y qué es mi producto marginal? Mi producto marginal es la variación que yo experimento cuando incremento en una unidad mi factor variable. Si paso de 0 a 1, mi producción incrementó en 10. Eso quiere decir que mi producto marginal es 10. Si incremento en 2 unidades mi factor trabajo, mi producción pasa de 10 a 30. Eso quiere decir que mi producto marginal es 20. Incrementé en 20 la cantidad de producto que yo podría obtener cuando incremento una unidad de trabajo adicional. Y así sucesivamente, con un comportamiento que vamos a ver en las gráficas, pero que en los números también se muestra. Y es un incremento de manera creciente
un incremento de manera decreciente, donde deja de incrementar y donde empieza a disminuir. Estas etapas de crecimiento, como quien dice acelerado, crecimiento más lento, estabilización, el óptimo, muy bien, y cuando empieza a decrecer, son etapas importantes que se ven en los gráficos, pero que a nivel numérico ya las podemos ver. ¿Ok? Y vuelvo a decirles, si yo tuviera que graficar esto, ¿qué grafico? En el eje de las X, ¿qué es lo que me cambia? Mi cantidad de trabajo. ¿Y qué tengo en el eje de las Y? Tengo las cantidades que estoy experimentando para el producto medio o para el producto marginal. Observen que aquí es producto, pero en el coste es coste medio y coste marginal. ¿Okay? Observen que es producto, aquí no se trata de dinero, se trata de producto, ¿no? Aquí ¿En la Y pondría? sería la cantidad de producto por unidad de trabajo. Sería cantidad de producto. Ahorita vemos la gráfica también. Ok. Y esta igual, no tengo ahorita una mejor gráfica, por eso me disculpo, pero lo que queremos decir es, vamos a experimentar una curva de producción total similar a esta, donde hay una etapa de crecimiento acelerado, hay una etapa de crecimiento más lento, hay una etapa óptima y hay una etapa de decrecimiento. ¿Cómo lo veo yo? En mi producto marginal. Entonces, ¿cómo se comporta comparativamente mi producto marginal con mi curva de producción total? Y ustedes lo pueden ver acá. Mi producto marginal va creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. ¿Por qué? Hasta ese punto. Porque se supone que ese es el punto donde alcanzamos la máxima, sería el punto de tangencia máximo para lo que corresponde a la curva de producción total. Esto de la tangencia no lo vamos a pedir en el examen. Lo único que me interesa, a mí lo que me interesa es comprender que la gráfica tiene un punto en el que el producto marginal es máximo, un punto en el que el producto marginal siempre crece, pero de manera decreciente. Okay, vamos de vuelta. El producto total crece de manera decreciente. El producto marginal baja, pero mi producción total está aumentando. Eso no lo pueden olvidar. ¿Okay? El producto marginal está creciendo siempre, porque estoy agregando unidades de trabajo para poder obtener más producto. ¿Y qué pasa con mi producción? Con mis unidades que estoy produciendo. Cada vez son mayores hasta llegar a 112 en esa gráfica que está ahí. Y vuelvo a insistir, mi producto marginal decrece hasta que llega a 0, donde ya no crece más. Cuando ya no crece más, quiere decir que la curva alcanzó su punto máximo. Después de ahí, la curva cambia de pendiente, por lo tanto, la gente se estorba en los procesos de producción y en vez de producir más, producen menos, que era el ejemplo de la tarea también. Cuando pedíamos que se explicara intuitivamente qué pasaba, es que hay una saturación en el proceso productivo, que ustedes, uso la palabra de ustedes, saturación, para hacer ver que cuando yo incorporo una persona adicional a mi trabajo o a mi proceso productivo, me está haciendo que yo como empresario produzca menos. Entonces no podría, si ustedes piensan como empresarios, ustedes no quisieran estar trabajando con 9 personas o con 10 personas sabiendo que están produciendo menos de lo que podrían obtener de manera máxima, que sería cuando tienen 8 trabajadores. ¿Podría repetir que debería de el producto total crece de forma decreciente? El producto total crece de forma decreciente. Por eso es que la curva de producto marginal es hacia abajo. El que sea hacia abajo no quiere decir que la producción total disminuye, significa que la producción total aumenta menos rápido. Por eso es que está haciendo hacia abajo. ¿Okay?
Y otro punto importante en esta gráfica, que es también lo que se preguntó en la tarea, cuando el producto marginal es superior al producto medio, el producto medio siempre es creciente. Y vuelvo a preguntarles a ustedes, lo contrario, si en caso de que estuvieran en el examen, si el producto marginal es inferior al producto medio, ¿qué pasa con el producto medio? ¿Es superior o inferior? ¿O es decreciente o es creciente? ¿Qué dirían ustedes? Perdón. Vamos a la pregunta. Si el producto marginal en una curva de producción dada es menor al producto medio, ¿cómo se comporta el producto medio? Decreciente. De manera decreciente. ¿Por qué? Porque estamos analizando este segmento de la curva, donde a partir de acá el producto marginal es menor. ¿Qué le pasa a la curva del producto medio? Decrece. En esta zona crece, en esta zona decrece. Esas cosas que se derivan de esta simple gráfica son las que dan para preguntar en el examen. Profesor, en el examen hay que construir la gráfica o usted nos pone la gráfica. No te preocupes porque no tengo todavía las preguntas del examen, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que alcance. Sí, te lo mando el sábado después de que lo hacemos. Que dure 2 horas y media máximo, así que está pensado para eso, ¿ok? No más que eso. Ok, en la presentación ustedes tenían estas afirmaciones que estaban acá. Estas eran las afirmaciones que comentaba cuando resolvíamos la tarea, que son las que explican esto que acabamos de ver juntos. ¿Ok? Cuando el producto marginal es mayor que el producto medio es creciente. Esta es la respuesta a la tarea. Está en una de las firminas o diapositivas. ¿Ok? ¿Qué representa la curva de producción total? Ahí lo tienen. Va añadiendo cantidades de factor trabajo a una cantidad fija de capital. Este es mi producto total. Si yo les pregunto, ¿dónde observo yo que el capital está fijo? ¿Dónde observan ustedes en estas curvas que el capital está fijo? Alguien que no está fijo. ¿Ah? Siempre está variable, ¿no? Sí, todo. ¿Quién varía? ¿Eduardo? Perdón. ¿Me ibas a decir algo? No, claro. Yo digo que está fijo, pero no lo veo en la gráfica. No, porque no está. Exactamente, pero es por eso que ustedes tienen que estar seguros de lo que están viendo. Pero tienen que saberlo. Esta gráfica, y es lo que Esteban está ahorita también concluyendo, él creyó que aquí estaba variando el capital. No pierdan de vista eso. La producción que estamos viendo acá es una variación del factor trabajo, donde se supone fijo el capital. ¿Y dónde está el capital? Aquí no se muestra. El capital no se muestra. Eso quiere decir que usted tiene unas máquinas dadas y así se comporta su producción. Pero aquí no está el capital. Por ser corto plazo. Por ser corto plazo. Sí, la cantidad. Y eso que acabas de decir también es importante y lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien, dudas hasta aquí, por favor. ¿En esas gráficas hay alguna duda? ¿No? Avanzamos. Lo vimos en la tarea también con la explicación de los rendimientos a escala, crecientes o decrecientes. Son dos cosas diferentes, los rendimientos a escala, que los rendimientos marginales. El rendimiento marginal es cómo se comporta cada vez que yo incorporo un trabajador nuevo a mi producción. Si yo incorporo un trabajador nuevo a mi producción y esta empieza a crecer, qué bueno. Pero si yo empiezo a incorporar más y empieza a decrecer, es porque hay una ley que llamamos de rendimientos marginales decrecientes, y nada más es de leer por acá, donde establece que a medida que van añadiéndose cantidades adicionales iguales de un factor y los demás se mantienen fijos, ya Esteban también mencionó, acaba alcanzándose un punto en el que son cada vez menores los incrementos en la producción. Eso es. Incrementos que son crecientes, luego son incrementos que son decrecientes
incrementos donde llegan a ser negativos. Son 3 etapas: crecientes, decrecientes y negativos. Es por esta ley que ustedes lo lograron intuir en la tarea. Cuando volvemos al ejemplo, si tengo que construir un hueco por acá, traigo una persona y empieza muy bien. Traigo 2, me ayuda. Traigo 3 y me sigue ayudando. Traigo el cuarto y ya yo creo que nos estorbamos. Pegamos pala con pala, ya el otro ya se quita. Entonces, este quinto que puedo agregar ya no hace nada. Entonces ya no está contribuyendo en nada, a mí me está estorbando. Esto es lo que esta ley dice. Explicarlo en estas palabras es lo que yo espero para el examen. No necesito que se lo sepan de memoria. Necesito que comprendan lo que intuitivamente ustedes resolvieron en la tarea. ¿Qué pasa si yo incorporo factor, factor, factor cuando hay algo constante? Porque el que está constante es el capital. Porque si me dicen que tengo un hueco pequeño y luego me dicen, por decir algo, que ocupo hacer un hueco más grande, esta incorporación no se va a dar en la medida en la que lo que tengo que producir es mayor o tengo más cosas que hacer. Pero cuando tengo algo constante, un hueco pequeño que tengo que hacer, ese hueco no lo puedo hacer con 10 personas, me estorba. Posiblemente con 3 o 4, no más. Esto es importante para el examen. Y venimos a la parte que mencionaba Cristina, y es el largo plazo cuando hablamos de producción. ¿Qué pasa en el largo plazo? Cambia los 2 factores que estamos usando hasta ahora, que es capital y trabajo. Cuando cambian estas 2 cosas, resulta que usamos una curva nueva, que es la que llamamos isocuanta, que es de iso de igual cuanta cantidad, o sea, igual cantidad. Eso quiere decir que toda la curva negra, en toda la curva negra, yo produzco una cantidad determinada. Y en toda la curva roja, produzco otra cantidad determinada. Usando combinaciones de factores que podrían ser capital y trabajo. Y también, perdón, la negra es la misma cantidad. Sí, la negra siempre es la misma cantidad. En cualquier punto. En cualquier punto. ¿Qué significa cuando cambio de punto? Que yo puedo producir lo mismo contratando más gente, pero quitando capital. O puedo producir contratando más capital y deshaciéndome de gente. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué quiero decirles? Ya vieron unas curvas anteriormente. La forma de explicar el largo plazo es con esta curva, no con las curvas anteriores. Las curvas anteriores eran para explicar el corto plazo. Perdón, Sí. ¿y la roja me dijo que era roja? Es otro nivel de producción. Y pregunto a ustedes, ¿lo que se produce en A1 es mayor o menor a lo que se produce en A2? Menor. ¿Es? Menor. Es menor. Eso quiere decir que las curvas que están más cerca del origen tienen niveles de producción menores a las curvas que están más lejanas del origen. Eso quiere decir que A2 es un nivel de producción mayor al nivel de producción A1. Puse las características que no se leen, pero por favor recuérdenlas para el examen, siempre son muy importantes, ¿ok? Del por qué no pueden cortarse, de por qué existe un número infinito. Igual en la presentación original está más detallado, ¿no? Ahorita solo para destacar. Tienen una pendiente descendiente hacia la derecha y son convexas hacia el origen. Aquí fue, y es pregunta muy probablemente para reflexionar en el examen, lo hicimos en la clase anterior. ¿Qué pasa si esas curvas fueran en forma de L? ¿Qué pasa si estas curvas, en vez de ser convexas al origen, fueran una L? ¿Qué pasa? Hay un momento en que no produces nada, pero tenés que estar, ¿no? Ok, algo importante de lo que estás diciendo, siempre que hay una curva, significa que hay producción. ¿Ok? Pero
tiene diferentes combinaciones de factores, ¿verdad? Más capital, menos trabajo, menos capital, más trabajo. Pero ¿qué pasa si es forma de L? Tú me dijiste que cambia el nivel de producción. Cuando es una L, en AL siempre se produce lo mismo. Ahora sí, nuevamente contigo, Pablo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo se comportan la combinación de factores en una curva que tiene forma de L? Es así y luego así. Ajá. ¿En qué punto crees tú que la empresa decidiría optimizar la combinación de capital y de mano de obra? ¿En qué punto? Para hacer más concreta la pregunta. En el de abajo, bien dicho. Ajá. Resulta, y está bien, observa lo siguiente. Si fuera en forma de L, hay un segmento, ¿verdad?, en el que puedes usar una cantidad determinada, voy a usar capital acá, una cantidad determinada de capital, usando siempre una misma cantidad de mano de obra. ¿Ok? Observa la L aquí y hacia aquí. En esta parte vertical siempre hay una cantidad de trabajo, pero hay varias combinaciones para producir lo mismo de capital. ¿Dónde crees tú que la empresa decide contratar? Perdón, ¿dónde crees tú que la empresa decide utilizar capital? ¿El capital que está más arriba o el capital que está más abajo? Claro, más abajo, porque representa un costo menor para él. Entonces resulta que la empresa dice, yo puedo producir la misma cantidad en este rango, pero ¿para qué voy a contratar más capital? Voy a contratar menos. Bueno, perfecto, te ubicaste aquí. Llegamos a la parte horizontal y decide, bueno, ¿cuánto trabajo? Ya llegué aquí, ¿cuánto trabajo? Puedo producir con esta cantidad de trabajo la misma cantidad de producto. Y usted dice, ¿por qué voy a contratar tanto trabajo? No, voy a contratar menos trabajo. ¿En cuál punto? Donde resulta que se forma el vértice, que es la unión de lo vertical y lo horizontal. De ahí no va a querer moverse. ¿Por qué? Porque es la cantidad mínima de factor capital y la cantidad mínima de factor trabajo para producir lo mismo que pudo haber producido arriba o a la derecha. ¿Ok? El argumento de la explicación que acabo de dar es el mismo que está acá, solo que la forma de la curva cambió. ¿Ok? Hay una sección en la que el capital puede ser diferente, pero hay un único punto que es donde él va a querer estar, y es donde usa menos capital y menos trabajo para producir lo mismo. Si yo se los pregunto en esta, ustedes me dicen dónde él quisiera producir. No lo sabemos. Cualquier punto, exactamente. Él va a querer producir en cualquier punto. ¿Por qué? Porque no tenemos esta información especial que nos da esta curva en forma de L. Y si viene la L sería en el puro vértice. Exacto. Porque es lo menor de capital y lo menor de trabajo. Para obtener una cantidad dada de producto. Así es. Esta última parte es lo que hay que decir. ¿Por qué? Porque tú combinas capital y mano de obra. ¿Para qué? Para obtener un nivel de producción dado. ¿Ok? Y lo que acabas de decir es fundamental. Y es muy importante para el examen. ¿Dónde produzco aquí? En cualquier lado. ¿Por qué? Porque aquí no estamos mezclando nada que tenga que ver con costes todavía. Entonces aquí, en cualquier lado produzco. Largo plazo, ¿ok? Entonces, y aquí es donde venimos, Pablo, y tal vez tú me puedes ayudar también, no se van a ver, pero te los puedo decir. Sí, no lo vamos a ver. Vuelvo al punto. Si ven esta gráfica y estamos hablando de que es trabajo al mes, capital al mes, estamos hablando de combinación de factores. Eso quiere decir que estos son los isocostos, los isocuantas, perdón. Factor trabajo, factor capital. Hablamos anteriormente que curvas de isocuanta hacia la derecha tienen mayor nivel de producción. ¿Ok? Si yo digo que mi nivel de producción es 55 y digo que este nivel de producción es 75, pregunta Pablo para que me ayudes, ¿cuál sería el producto marginal? Y algo importante, si esto es el largo plazo,
la única forma de responder a lo que les estoy diciendo es suponiendo que uno de los factores es constante. ¿Por qué? Porque el producto marginal, lo vimos, se resuelve en el corto plazo. Y para resolverlo en el corto plazo, necesito tener algo fijo. No puedo variar los dos. Entonces es una pregunta, vuelvo a insistir, todo lo que estamos viendo es para examen, así que todo es muy probable para examen. ¿Qué pasa en una curva como estas cuando yo mantengo el capital constante en 3? ¿Cuál es mi producto marginal del trabajo? Y la cantidad varía en 20, de 55 a 75, ¿no? Sería 20 entre 3. No, porque 20 entre 3 es producto medio. Es la diferencia entre, digamos, la cantidad de B y la cantidad de A. ¿Cuánto sería? 20. 20. ¿Por qué? Porque resulta que es la variación nada más. Ah, ok, sí. Y es la variación ante un incremento de una unidad en el factor de trabajo. Si yo, ojo, tuve que mantener por fuerza esto constante. Para mantenerlo constante, yo solamente puedo brincar a A, a B o a C, aumentando mi factor trabajo. Y como los incrementos son unitarios, mi producto marginal es el cambio en mi producción total cuando incremento una unidad adicional. ¿Cómo incrementa mi producción? Aquí están mis valores. Pasé de 55 a 75. Eso quiere decir que si yo produzco 55 en una combinación de un trabajador con 3 máquinas, y si digo que voy a incrementar un trabajador más manteniendo las mismas 3 máquinas, mi producción incrementó en 20. Por lo tanto es mi producto marginal del trabajo. Eduardo y luego Cristina. Creo que una pregunta, en el caso de que fuera el trabajador algo constante, Ajá. ¿qué sucedería? Muy bien. Pasaría aproximadamente lo mismo y vamos a suponerlo para que lo hagamos, ¿ok? Voy a dejar el trabajo y ya esto es una excepción, que no es teoría, es simplemente algo para experimentar con Eduardo, porque en el corto plazo no podemos cambiar el capital, ¿ok? Simplemente un ejercicio. Imagínate que está constante el trabajo en 2. Te digo a ti, ¿cuál es el producto marginal del capital cuando tengo constante el 2 y mano de obra? Resulta que es lo mismo, pero ya no lo leo acá, lo tengo que leer acá. Entonces, tengo constante esto. Imaginémonos que es 2. Resulta que con 2 maquinarias, 2 máquinas, produzco, digamos que 55. Para poder aumentar mi nivel de producción tengo que pasar a 3 máquinas. Y con 3 máquinas produzco 75. ¿Cuál es el producto marginal del capital? ¿Cuánto es? La diferencia entre esos dos. Ajá, ¿cuánto es? 55 y 75. 20. Resulta que es 20. Pasa exactamente lo mismo en el ejemplo, suponiendo que coinciden los valores, solo que lo lees diferente. Pero es muy importante el ejercicio que estás haciendo porque te permitirá leer las gráficas como tú quieras, pero siempre sabiendo qué es lo que mantienes constante. ¿Ok? Importante también, bueno, aquí ya están, digamos, 2 preguntas importantes. Lo que tiene que ver con las isocuantas muestran las combinaciones de recursos productivos con las cuales una empresa puede producir la misma cantidad de producto. Esto, combinaciones en la misma cantidad de producto. Esto, un producto mayor al producto anterior, también con combinaciones diferentes de factores de producción. Y la tercera también se muestra igual. Ok, lo que hablamos, que era lo que se decía en la pregunta de la tarea. Los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala, recuerden que es diferente a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es diferente. Rendimientos a escala son la tasa